Compañeros y profesora, tengan ustedes un muy buen día. Nuestro grupo está conformado por Julia Andrea Ruiz Oviedo, Carol Lizeth Posada Chavarro, Leslie Tatiana Gutiérrez Rubio y quien les habla, Laura Camila Muñoz. A nuestro equipo de trabajo nos correspondió fonética y fonología. A modo de introducción, es importante saber cómo se relacionan estas dos ramas, cuál es su diferencia y una muy importante es saber la importancia que tiene en nuestra lingüística. Entrando un poco más en contexto y yéndonos por la rama de la fonética es esto. Básicamente ella se fija en cómo el ser humano produce los sonidos y lo que trata es crear diferentes simbologías que representa cada uno de los sonidos que la persona emite al hablar. Por otro lado, la fonética también hace notar cómo cada sonido es producido por las diferentes partes de la boca y del sistema de las cuerdas vocales, que es lo que permite que se emita la voz. Lo que la fonética hace es hacer notar cómo se producen los diferentes sonidos por el sistema de la boca y también el sistema de las cuerdas vocales, que es lo que hace que se emita la voz. Un ejemplo claro de ello podría ser cómo nosotros pronunciamos la R, la J o la ñ, y que a diferencia de nosotros los franceses podrían decirlo de otra manera. Resulta que ellos tienen cedillas o sonidos nasales que nosotros no tenemos. Es como decir, escuchar hablar un árabe o un alemán. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que ellos tienen sonidos que nosotros posiblemente no lo podemos tener. Básicamente eso es la fonética. La fonética tiene tres ramas. Está la fonética articulatoria, la fonética acústica y la fonética auditiva. La fonética articulatoria lo que hace es estudiar cómo los órganos del aparato fonador articulan los fonos. Esto quiere decir que se fija en órganos que intervienen en la producción de sonidos. Entonces, a continuación veremos los órganos que intervienen en la fonación. Por un lado están las cavidades infralógicas. Esta está formada por los órganos que tienen que ver con la respiración, los cuales serían los pulmones, los bronquios y la tráquea. La función empieza principalmente aquí en los pulmones, porque tenemos dos constantes movimientos, que son inhalación y exhalación. Al realizar la expulsión de aire, lo que va a hacer ella es pasar por la tráquea. Ahí se va a generar una fuerza sobre la glotis y lo que va a hacer ella es dejar salir un sonido que va a ser vibrante o simplemente no va a estar vibrando. Al pasar por las diferentes cavidades, lo que va a hacer es transformarse en fonemas, pero esto va a ser dependiendo de la situación comunicativa en la que nos encontremos cada persona. Un ejemplo de las cavidades infralógicas podría ser un sonido, así como lo muestra aquí la imagen, una expulsión de aire. Entonces, ella no se va a fijar en el silbido como tal, sino que se fijará en cómo se articulan los sonidos. Bueno, otro de los órganos que componen la fonación es la cavidad laringe o aparato fonador, como lo pueden observar aquí. Esta está formada por la laringe y ella posee 4 cartílagos, que son tiroides, cricoides y dos noides. La acción que aquí hacen las cuerdas vocales van a generar la primera clasificación de los sonidos articulados, y esta clasificación van a ser de sonidos sordos o de sonidos sonoros. Aquí en los sonidos sordos lo que va a hacer es las cuerdas vocales se separan y deja que salga el aire de los pulmones, pase por la tráquea y salga libremente. Mientras que por este lado, con los sonidos sonoros, lo que hace es que las cuerdas vocales se queden juntas y esto va a hacer que el sonido salga vibrante. Para que me comprendan mejor, aquí tenemos un ejemplo. Esta imagen un poquitico rara va a representar la vibración que hay en las cuerdas vocales. Entonces aquí se puede observar cuando las cuerdas vocales se abren y dejan salir sonidos sordos o cuando simplemente están cerradas y lo que hace es emitir un sonido sonoro. Las cuerdas vocales dentro de nuestro aparato fonador tienen una función muy importante porque ellas son las que hacen la clasificación de los sonidos.
Seguimos con las cavidades supralógicas. Entonces, al pasar el fluido, haya sido o no haya sido vibrante por la laringe, va a ir seguidamente a la faringe, donde se va a producir la segunda división de los sonidos, y esto va a ser debido a la acción del velo paladar, que es lo que se encuentra situado posterior al paladar. En esta segunda división va a estar subdividida por dos partes. Una va a ser según el punto de articulación. En ella nos vamos a encontrar las bilabiales. Como pueden observar aquí, es cuando se juntan los labios. Aquí está el labio superior y el labio inferior. Seguimos con las labiodentales, que son las que tocan los dientes. Entonces vemos aquí la lengua, los dientes superiores y el labio inferior. Seguimos con la interdental, y es cuando la lengua va a ubicarse en la mitad de los dientes superiores y de los inferiores. Aquí se puede también evidenciar la cavidad nasal. Seguiríamos con la dental, que es cuando la lengua toca los dientes superiores. Y por último tenemos la alveolar, que es cuando la lengua toca el paladar, como se puede evidenciar en la imagen. De la subdivisión entonces seguirían según el modo de articulación. Entonces están los oclusivos, que es cuando se cierra totalmente la boca y no se deja salir ningún tipo de aire. Están los fricativos, que es cuando se expulsa en especie a un silbido. Entonces un ejemplo de ello pues es la S. Están los africados, que un ejemplo de ello es la she, cuando decimos chupo. Seguirían los sonidos nasales, como son la M y la N, y sonidos laterales como la L. Buenas noches, compañera y docente. A continuación de lo que dijo mi compañera Laura, yo les vengo a exponer sobre el tema de fonética acústica. ¿Qué es la fonética acústica? Es la encargada o es la que se enfoca en estudiar las características de las ondas sonoras. Primordialmente tenemos que tener en cuenta qué es el sonido. El sonido es la vibración de determinado cuerpo o materia. En el aire existen partículas y moléculas, las cuales chocan, o a lo que chocan producen un sonido. Nosotros nos comunicamos a través de ondas sonoras. Este es nuestro medio, o este es nuestro sistema de comunicación, el cual el elemento que encontramos ahí es el canal. Cuando generamos o se realiza un sonido, las moléculas y las partículas se comprimen, y esto ocurre, se comprimen y después regresan a su estado natural, y esto ocurre en milésimas de segundos. Existen tres factores muy importantes, los cuales son la compresión, la rarefacción y el núcleo. ¿Qué es la compresión? Se puede decir que es cuando las partículas se encuentran demasiado unidas o comprimidas. ¿Qué es la rarefacción? La rarefacción se puede determinar que es cuando las partículas se encuentran un poquito suelticas, o sea, no tan comprimidas. ¿Y qué es el núcleo? El núcleo es el componente de la rarefacción y la compresión. Ahí es donde aparece el núcleo. Bueno, a continuación les hablaré de las características, que es la duración, la amplitud y la frecuencia. ¿Qué es la duración? La duración es la prolongación del tiempo que emitimos o suena un sonido. Y este se mide en milésimas de segundos. La amplitud es la fuerza con la que el sonido se transmite. O sea, es como cuando le ponemos harto volumen a un sonido de equipo, a un equipo de sonido. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza va a ser altísima, la amplitud va a ser alta. Cuando hablamos pasito, la amplitud es mínima, o sea que pocas personas lo pueden escuchar. O sea, ahí lo que juega un papel importante es la fuerza con la que el sonido se transmita. Y la
frecuencia es el número de ondas que en determinado tiempo se transmiten. A continuación les explicaré esta gráfica. Esta gráfica está compuesta de vientres, amplitud, nudo y núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo ya viene a abarcar el vientre y la amplitud. El vientre es como la que nosotros le decimos ondas, ¿ve? La amplitud es el espacio que se genera. Los nudos son estas intersecciones que se alcanzan a ver aquí. Y el núcleo, pues como les acabo de decir, ya es lo que coge el vientre y la amplitud. Con esta otra gráfica les explicaré lo que son los sonidos intensos o agudos y los sonidos débiles y graves. O sea, es lo mismo. Entonces, en los sonidos intensos es cuando se reflejan más las ondas. O sea, en los sonidos agudos es cuando se reflejan más las ondas, mira. Y es cuando hablamos duro. En los sonidos débiles o graves es cuando se habla más suave y las ondas casi no se reflejan o no se ven. Un ejemplo muy claro que les voy a poner es cuando hablamos o enviamos un mensaje de voz por Messenger. Ahí es donde me he dado cuenta que se nota más el sistema apectograma, creo que se llama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos duro, entonces, ¿qué hace? Se refleja un alto nivel, va subiendo. Cuando hablamos duro o rápido, cuando hablamos más suave y como más calmado, entonces baja de una vez la densidad, así. Entonces, un ejemplo muy claro, si gusta para que lo hagan, lo quise hacer pero no pude, es haberles hecho una grabación por Messenger y ahí se denota y sale esto. Y como les estaba hablando, el espectrograma, que es este, es el encargado del estudio de la fonética acústica. O sea, con esto, con el espectrograma, podemos saber la velocidad y bueno, como la calidad o la cantidad de volumen que le damos a las ondas sonoras o a los sonidos. A continuación les hablaré de la fonética acústica. ¿Qué es la fonética acústica? Es la encargada de estudiar los sonidos que emite el emisor y que interpreta el receptor. Es decir, que los oyentes captan las ondas sonoras y las convierten inmediatamente en información. Eso también ocurre en milésimas de segundo. Es como un ejemplo, es cuando nosotros hablamos o nos pasa mucho en las clases virtuales, es cuando hay mala conexión. Entonces nosotros, la profesora o cualquier compañero habla y a pesar de que la señal es mala, nosotros deducimos o tratamos de interpretar qué es lo que nos quiere dar a conocer o nos quiere decir la otra persona. Esta fonética auditiva juega un papel muy importante en lo que es el oído, el cual está compuesto por oído externo, oído medio y oído interno. A continuación, mira, aquí les tengo una imagen donde pues haré lo posible de explicarlo mejor. Este es el oído externo. El oído externo es más o menos hasta aquí. ¿Ve? Esto se le puede llamar pabellón. ¿Ve? Entonces, el oído, el pabellón, y este es por donde ingresa las ondas sonoras o el mensaje y llega hasta el tímpano. Por eso muchas veces nosotros cuando nos hablan duro o nos gritan o hay una interferencia de un sonidito, nosotros decimos, uy, nos va a reventar el tímpano
¿Por qué? Porque el tímpano ya empieza, primero es el encargado de proteger el oído medio y el oído interno. Entonces, él lo que hace ahí es procesar, digámoslo de cierto modo, procesar las ondas sonoras que recibimos. En el oído medio, entonces, encontramos el tímpano. Como les decía, desde ahí empieza ya el oído medio. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento del oído medio? El oído medio lo que hace es procesar la información que ha recibido del oído externo para que llegue efectivamente al oído interno. ¿Ve? Entonces, esa es como el proceso, o es lo que hace el encargado de que las ondas sonoras que llegan del oído externo prolonguen hasta el oído interno. Ese es como el oficio o la función que cumple él de cierto modo. Entonces, ya en el oído interno como tal, la función de él es llevar la información o transmitir la información al cerebro. Entonces ahí ya es donde se procesa como tal qué es lo que la otra persona o qué es lo que queremos escuchar como tal, y sabemos cuál es la información que recibimos. Bueno, por último, en esta gráfica se ve como más específico lo que es la fonética auditiva. Entonces aquí lo que hace es reproducir el sonido para transmitirlo al oído medio, el cual se encarga o hace interferencia para que las ondas sonoras o el mensaje llegue al oído interno y por últimas vaya al cerebro. ¿Ves? Entonces, en sí, ¿qué son la fonética auditiva? Entonces, es el estudio que hacemos desde el punto del receptor. A eso es que nos referimos con la fonética auditiva como tal. Buen día, maestra y compañeros. Mi nombre es Julia Andrea Ruiz y el día de hoy vengo a hablarles sobre la fonología. La fonología es la ciencia lingüística que estudia el sonido de la voz. Específicamente, es una ciencia que trata los fonemas en relación a la función que desempeña en una lengua. La fonología ocupa el concepto de par mínimo para mostrar la capacidad de los fonemas. Un par mínimo son dos palabras con significado diferente, iguales en casi todo. La diferencia es un segmento o un fonema. Por ejemplo, la palabra beso y peso. Un fonema es la unidad mínima de articulación cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico. El fonema vocálico son aquellos que articulamos cuando el aire no encuentra obstáculo para su salida. Los fonemas vocálicos se clasifican por su localización o punto de articulación, es decir, la parte de la boca desde donde se articulan y son vocales anteriores como la E y la I, vocales medias y centrales como la A, vocales posteriores como la O y la U. También se clasifican su apertura o modo de articulación, es decir, la abertura que tiene la boca al pronunciar este sonido, los cuales son vocales de abertura máxima o abierta como lo es la A, vocales de abertura media o semiabierta como lo es la E y la O. O, por último, las vocales de abertura mínima, como lo es la I y la U. Los fonemas consonánticos son los que el aire encuentra un obstáculo para salir al exterior. Los fonemas consonánticos se clasifican según su punto de articulación, los cuales en donde entran los órganos de la garganta que producen el sonido. Uno de ellos es el bilabial. Los órganos que intervienen en el sonido son los dos labios. Por ejemplo, la palabra papa, viva y mi mamá me mima. La labiodental, los órganos que intervienen en la producción del sonido
son el labio inferior y los dientes superiores, como por ejemplo fofo, flauta, farola y rifa. La interdental, los órganos que intervienen en el sonido son la lengua y los dientes superiores. Por ejemplo, Cecilia, rasfa y ceniza. Los dental, los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua detrás de los dientes superiores. Por ejemplo, la palabra dado, teta y día. Alveola. Los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. Por ejemplo, ruso, rol, claro, lana, entre otros. La palatal, los órganos que intervienen en la intervención de los sonidos es la lengua y el paladar. Por ejemplo, olla, llano, niño y ensayo. Y por último tenemos el velar. Los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua y el velo del paladar. Por ejemplo, gema y kilo. Yo les hablaré del fonema. El fonema es la unidad mínima del lenguaje oral, que permite diferenciar las palabras de una lengua. Sirve para el análisis lingüístico y se representa entre dos líneas oblicuas, como estas. Estos representan los sonidos del habla. Un mismo fonema puede tener diferentes alófonos. Los alófonos son los sonidos de la pronunciación de un fonema. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, con la letra G. Al decir dos palabras diferentes se sienten dos pronunciaciones diferentes, dos sonidos diferentes. Lo podemos denotar cuando decimos gato y cuando decimos genio. En nuestro idioma existen 24 fonemas diferentes y están divididos en dos grupos, los vocálicos y los consonánticos. Los vocálicos o vocales son los que son independientes, se pueden pronunciar por sí mismos. Los consonánticos necesitan de una vocal para poder ser pronunciados. El fonema es una unidad fonológica diferenciadora, indivisible linealmente y abstracta. De estas tenemos tres características, las cuales son la diferenciadora, la indivisible y la abstracta. La diferenciadora consiste en que cada fonema es diferente a los demás y tiene una intención significativa especial. ¿Esto qué quiere decir? Que cada fonema es distinto y la combinación de varios fonemas es lo que da las diferentes palabras. Indivisible porque no puede dividirse en unidades menores y abstracta porque no son sonidos, son modelos ideales del sonido, son representaciones de los sonidos. Ahora tenemos los fonemas consonánticos según el punto de articulación y estos se clasifican en los siguientes. Los bilabiales, que son cuando los dos labios se tocan al pronunciar una palabra y se conocen en algunas palabras que contengan la letra P, la letra B y la letra M. También está el labio dental, que es cuando al pronunciar el labio inferior y los dientes superiores se tocan y se conocen en algunas palabras que tengan la letra F. El interdental es cuando se produce cuando la lengua está entre los dientes y se conoce entre algunas palabras que tengan la letra Z. También están los dentales, que es cuando la lengua se posiciona detrás de los dientes superiores y se conocen en algunas palabras que contengan la letra T y la letra D. El alveolar, que se produce cuando la lengua está sobre la raíz de los dientes superiores y se conocen en algunas palabras que contengan la letra S, la letra L, doble R y N. El palatal, que se produce cuando se junta la lengua y el paladar y se conocen en algunas palabras que contengan la letra ñ, la doble L y la Y. Por último están los nasales. En parte del aire pasa por la cavidad nasal y se pueden notar en las palabras que contengan la letra M, la letra N y la letra ñ. Ahora les hablaré de los consonánticos según la acción de las cuerdas vocales.
Acá se constituyen en dos partes. La primera está entre los sordos y la segunda los sonoros. Los sordos no hacen vibrar las cuerdas vocales y se conocen en en las palabras que contengan la letra P, la letra Z, la letra T, la letra K, la letra S, la letra J y la letra F. Y los sonoros son los que hacen vibrar las cuerdas vocales y se conocen en las palabras que contengan la letra G, la letra Y, la letra L, la doble L, la R, la M, la ñ, la doble R, la B, la D y la N. Según los fonemas nasales u orales, tenemos nasal y oral. Nasal es cuando parte del aire sale por la cavidad nasal. Como ya lo dije anteriormente, se puede notar en la palabra mañana. Y oral es cuando todo el aire sale por la boca y se conoce en las demás palabras. También tenemos los fonemas vocálicos y estos se producen según la localización del punto de articulación, que pueden ser vocales anteriores, vocales centrales y vocales posteriores. Las vocales anteriores se producen en la parte de adelante de la cavidad vocal y en estas tenemos la letra E, la vocal E y la vocal I. Las vocales centrales es cuando el sonido es totalmente central y se conocen con la vocal A. Y las vocales posteriores es cuando el sonido se siente en la parte de atrás, como con la letra O la letra U. También están los fonemas vocálicos según el modo de articulación. Acá se dividen en tres y son las vocales abiertas, las vocales semiabiertas y las vocales cerradas. En las vocales abiertas tenemos la vocal A, en las vocales semiabiertas tenemos la O y la E, y en las vocales cerradas está la I y la U. Y esta es toda mi exposición, muchas gracias por escuchar. Bueno, en conclusión, la fonética y la fonología son dos ramas diferentes, pero tienen mucha conexión, o sea, a pesar de que no es lo mismo, una debe ir encajada en la otra.